Albert Camus nació en Argelia en 1913, entonces una colonia francesa. Estudió filosofía en la Universidad de Argel y luego se convirtió en periodista. Nació en una familia pobre de clase trabajadora, su madre era una empleada doméstica analfabeta y en su casa no había libros. Perdió a su padre cuando tenía apenas unos meses de vida, durante la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzó a asistir a la escuela secundaria, era un extraño. Provenía de un suburbio pobre y de pronto se vio rodeado de jóvenes de familias de clase media. Con el paso del tiempo, se convirtió rápidamente en un personaje conocido en los círculos universitarios y las mujeres se sentían muy atraídas por él. Sin embargo, a los 17 años fue golpeado por la tuberculosis. Esto interrumpió sus estudios y su vida física. Durante ese tiempo se fascinó por el teatro y la actuación, de hecho, organizó el Teatro del Equipo, un joven grupo dramático de vanguardia. Camus se casó con la pianista y matemática Francine, quien dio a luz a dos gemelos, Catherine y Jean. En 1939 apareció su obra Calígula, la historia de un emperador romano famoso por su crueldad y su comportamiento aparentemente insano. Más tarde publicó su célebre novela L'Étranger, traducida como El extranjero o El forastero, y el ensayo filosófico El mito de Sísifo. Tras la ocupación de Francia por los alemanes en 1940, Camus se convirtió en uno de los líderes intelectuales del movimiento de la resistencia. Se unió a la resistencia francesa y llegó a ser jefe del periódico clandestino Combat, que él mismo había ayudado a fundar. Después de la guerra, se dedicó por completo a la escritura y alcanzó una reputación internacional, convirtiéndose en una figura célebre gracias a sus novelas. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura, a los 44 años, siendo el segundo ganador más joven de la historia. Dijo entonces, sean cuales sean las circunstancias de la vida de un escritor, oscuro, o temporalmente famoso, inmerso en los fuegos de la tiranía o libre por un tiempo para expresarse, puede recuperar el sentido de una comunidad viva que lo justifique, pero solo con la condición de que acepte, en la medida de sus posibilidades, las dos responsabilidades que representan la grandeza de su oficio: servir a la verdad y a la libertad. En ese momento Argelia luchaba por su independencia y existían profundas diferencias de opinión en todo el mundo. Camus estaba devastado por los acontecimientos, no podía pensar en otra cosa. No aceptaba la idea de la independencia, pues sentía que tenía el mismo derecho a la tierra de Argelia, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia. Escribió: durante mucho tiempo quise vivir conforme a la moral de la mayoría, me forcé a vivir como los demás. Dije lo que era necesario decir para vincularme, incluso cuando me sentía separado. El resultado de todo esto fue catastrófico. Ahora deambulo entre los escombros, resignado a mi singularidad y a mis limitaciones, y tengo que reconstruir la verdad, después de haber vivido toda mi vida dentro de una especie de mentira. Tras recibir el premio Nobel, ya no era pobre, y por primera vez, tuvo dinero para gastar. Llevó una vida frugal, salvo por su manera elegante de vestir. Se exilió en Francia, dolorosamente separado de Argelia, su país natal, su sol. Vivía en una profunda soledad. Las ideas de Camus contribuyeron al surgimiento de la filosofía conocida como el absurdismo, que tiene sus orígenes en la obra del filósofo danés Søren Kierkegaard, quien decidió afrontar la crisis que enfrentan los seres humanos frente a lo absurdo desarrollando su propia filosofía existencialista. Camus también es considerado un existencialista, aunque rechazó firmemente ese término durante toda su vida. Decidió que su obra como escritor avanzaría por etapas. Cada etapa estaría marcada por una obra teatral, una novela y un ensayo. El primer ciclo fue el del absurdo, el segundo el de la rebelión y, hacia el final de su vida, sintió que estaba entrando en un ciclo completamente nuevo, que sería el del amor o la felicidad. Sin embargo, en 1960, cuando regresaba a París, murió en un accidente de carretera. En su bolsillo se encontró un billete de tren intacto y, entre los restos del accidente, también había páginas de un borrador escrito a mano, una novela épica que él había predicho que sería su mejor obra. Fue editada y publicada 34 años más tarde como El primer hombre, por su hija Catherine, convirtiéndose en un éxito inmediato y ayudando a comprender el carácter de Camus más profundamente que cualquiera de sus otras obras. En el centro de toda su obra se encuentra la noción que él mismo formuló con claridad: el hombre se enfrenta cara a cara con lo irracional,
Siente dentro de sí su anhelo de felicidad y de razón. El absurdo es el conflicto entre la tendencia humana a buscar un valor y un sentido inherentes a la vida y la incapacidad humana para encontrar algún significado en un universo sin propósito, carente de sentido e irracional, con el silencio irrazonable del universo como respuesta. Intentar definirlo es como tratar de retener agua entre los dedos. Sin embargo, el mundo en sí mismo no es absurdo. Lo absurdo es nuestra relación con el universo, que es irracional. El absurdo depende tanto del hombre como del mundo. Es todo aquello que los vincula. Por lo tanto, ni el universo ni la mente humana, por separado, causan el absurdo. Más bien, el absurdo surge de la naturaleza contradictoria de ambos al existir simultáneamente. Su libro L'Étranger, traducido como El extranjero o El forastero, expone el tema del absurdismo y del existencialismo de Camus. El personaje principal, Mérold, se entera de la muerte de su madre, y responde con una marcada indiferencia y un profundo desapego emocional frente a su entorno. Dice lo que piensa sin consideración por los demás y, debido a sus peculiaridades, queda progresivamente alienado de la sociedad. Una escena famosa es su encuentro con un hombre árabe en la Argel francesa. Toda la playa reverberaba bajo el sol y me presionaba desde atrás. El sol comenzaba a quemarme las mejillas y sentía gotas de sudor acumulándose en mis cejas. Era el mismo sol del día del funeral de mi madre, y de nuevo era la frente lo que más me dolía, y todas las venas palpitaban a la vez bajo la piel. Di un paso, solo un paso hacia adelante. Y esta vez, sin incorporarse, el árabe sacó su cuchillo y lo sostuvo hacia mí bajo el sol. Era como una larga espada reluciente lanzándose contra mi frente. Todo mi ser se tensó, y apreté con fuerza el revólver. El gatillo cedió, y ahí fue donde todo comenzó. Me di cuenta de que había destruido el equilibrio del día y el silencio perfecto de aquella playa donde había sido feliz. Y disparé 4 veces más sobre un cuerpo inerte, y las balas se hundieron sin dejar marca alguna. Y fue como dar 4 golpes secos a la puerta de la desgracia. El protagonista mata a un hombre que no conocía, en un acto involuntario y absurdo. Simplemente tuvo un momento de miedo, el sol golpeó el cuchillo y el sudor le corría por los ojos. A partir de ese instante entra en el mundo del juicio, y el mundo del juicio es el descubrimiento del hombre. Es condenado a muerte, y atormentado por su descubrimiento del mundo. Esto muestra una de las formas del absurdo, un joven que quiere vivir, pero es condenado a morir. Nuestro protagonista está afectado por la locura de la sinceridad, un personaje que se distingue por no querer decir nunca más de lo que siente. Cuando se le pregunta si sufrió en el entierro de su madre, no afirma ni niega haber sufrido. Es esta negativa tenaz, esta fascinación por la autenticidad de lo que uno es y de lo que uno siente, lo que da sentido a toda la novela. Ese mismo año, Camus publicó El mito de Sísifo, influido por filósofos como Søren Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche. Comienza el libro afirmando: solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la pregunta fundamental de la filosofía. Por suicidio, aparte del acto físico, su principal preocupación es lo que llama suicidio filosófico, como el salto de fe del filósofo danés Kierkegaard, y lo opuesto a la noción de mala fe del existencialista Jean-Paul Sartre, donde aceptamos algo como verdadero, aunque no sea convincente, pero sí conveniente y fácil de creer. De este modo, Camus señala que el existencialismo debe ser ateo, ya que una de las formas más comunes de suicidio filosófico es creer en un sistema de creencias prefabricado, lo que abarca prácticamente a todas las religiones del mundo. Para Camus, la razón principal por la que una persona cree en Dios es que ello la libera del sentimiento de angustia que produce la incertidumbre de la vida. Tomemos, por ejemplo, la creencia en una justicia última, que las personas buenas serán recompensadas y las malas castigadas, algo que no siempre ocurre. Esta incertidumbre y aleatoriedad nos genera inseguridad. Creemos en un sistema de creencias hipotético que nos alivia de inmediato de esas inseguridades, al costo de cometer una especie de suicidio mental al cerrar nuestras facultades intelectuales. También existen formas seculares de cometer este acto, como escapar hacia el mundo del entretenimiento. La solución de Camus consiste en confrontar honestamente toda la naturaleza incierta de la vida, en enfrentar el absurdo,
la dimensión fundamental de nuestra existencia. Al hombre que no comete suicidio filosófico y afronta el absurdo, Camus lo llama el hombre absurdo, una especie de héroe existencial, muy similar al personaje de Mérold en El extranjero. Es aquel que vive sin apelación, como afirma Camus, y que reconoce la absurdidad y logra mantener abiertas y vivas las preguntas de la vida de todos modos, evitando el suicidio filosófico. El suicidio nunca es una opción para el hombre absurdo, ya que supondría una forma de aceptar nuestra condena absurda, afirmando implícitamente que la vida es realmente intolerablemente absurda y que el suicidio es nuestra única salida. Es similar a ser condenado a prisión. Lo más desafiante que podrías hacer es disfrutar la experiencia, porque disfrutarla niega el sentido de la condena, que se supone debe vivirse como una forma terrible de sufrimiento. Sin embargo, la existencia humana es absurda no solo porque se niega a darnos respuestas a nuestras preguntas básicas, sino también por lo repetitiva y fútil que es en realidad. Levantarse, tranvía, 4 horas en la oficina o en la fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, comida, sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado según el mismo ritmo. Este camino se sigue fácilmente la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el ¿por qué? Y todo comienza en ese cansancio teñido de asombro. Pero no termina ahí. Incluso nuestros fines de semana, vacaciones y otros acontecimientos aparentemente singulares no son más que variaciones de cosas que ya hemos experimentado muchas veces. Además, la vida es absurda porque no nos da ninguna razón real para concluir que todas nuestras luchas repetitivas llegarán alguna vez a significar algo. Cuando morimos, la mayoría de nosotros seremos olvidados durante mucho tiempo, incluso las inscripciones de nuestras lápidas estarán desgastadas e ilegibles para entonces. La propia Tierra acabará siendo absorbida por nuestro Sol en expansión, sin dejar ningún cambio perceptible de nuestras vidas o luchas, ni siquiera de las de toda la raza humana. Todas nuestras grandes luchas terminarán reducidas a nada más que polvo. Camus asocia nuestra condena al absurdo con el personaje mitológico de Sísifo, un hombre condenado por los dioses a pasar su vida empujando una roca cuesta arriba, un trabajo interminable y agotador, solo para llegar a la cima de la colina y ver cómo la roca inevitablemente vuelve a rodar hasta el fondo, obligándolo a comenzar de nuevo. Está condenado a una vida de dolor y angustia, a trabajar arduamente para que, al final, todos sus esfuerzos resulten completamente inútiles. No es la naturaleza repetitiva y fútil de la existencia humana en sí misma lo que la vuelve absurda. Lo que realmente hace absurda nuestra existencia es la conciencia de nuestra condena sisífica cuando evitamos la trampa del suicidio filosófico. En una de sus citas más célebres, Camus afirma: la lucha misma hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Felicidad entendida como vivir con pleno reconocimiento de la vida absurda, junto con una negativa desafiante a aceptarla pasivamente, encantándose con la vida, en el completo opuesto del nihilismo. La revuelta es un concepto esencial para Camus, es el mantenimiento de una conciencia lúcida de la absurdidad de la vida. Para afirmar la vida y seguir adelante, sostiene, una de las únicas posiciones filosóficas coherentes es, pues, la revuelta. Es una confrontación constante entre el hombre y su propia oscuridad. Es una insistencia en una transparencia imposible, desafía al mundo a cada segundo. No es aspiración, porque carece de esperanza. Esa revuelta es la certeza de un destino aplastante, sin la resignación que debería acompañarlo. Rebelarse es decir no a la propia existencia absurda, y en ese mismo proceso, decir sí a otra existencia más deseable. Camus, al igual que Nietzsche, consideraba que la aceptación del destino era central en su filosofía y en su visión de la vida misma. Camus escribió: una voluntad de vivir sin rechazar nada de la vida, que es la virtud que más valoro en este mundo. Este concepto de amor fati, amar el propio destino, se asocia sobre todo con los estoicos. Marco Aurelio escribió: un fuego ardiente convierte en llama y claridad todo lo que se arroja en él. Y Epicteto expresó una idea similar: no pretendas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como realmente suceden, y tu vida fluirá bien. Nietzsche lo expresó a través de lo que llamó el eterno retorno: amar la vida y no solo aceptar lo bueno, sino también aceptar que existen el mal, el sufrimiento, el dolor y la aniquilación,
y que la mejor vida después de la muerte que podemos experimentar no es otra que la repetición de la vida que ya hemos vivido. El ideal del individuo más afirmador del mundo y del espíritu más elevado. Para Camus, esta afirmación de una existencia más deseable conduce a la rebelión. Escribió en El Rebelde, publicado en 1951, para existir, hay que rebelarse. Pero la rebelión debe respetar los límites que descubre en sí misma. Al contemplar los resultados de una rebelión activa, tendremos que preguntarnos si permanece fiel a su primera y noble promesa, o si olvida su propósito y se hunde en el fango de la tiranía o la servidumbre. En la experiencia absurdista, el sufrimiento es individual, pero desde el momento en que comienza un movimiento de rebelión, el sufrimiento se percibe como una experiencia colectiva, como la experiencia de todos. Por lo tanto, el primer paso para una mente abrumada por la absurdidad de las cosas es darse cuenta de que el sentimiento de extrañeza es compartido por todos los hombres, que toda la raza humana sufre la división entre sí misma y el resto del mundo. Sin embargo, Camus también habla de la tiranía. Para él, la rebelión no siempre conduce a resultados deseables. Señala que las formas nihilistas de rebelión son comunes. Vivió en medio de algunos de los peores regímenes totalitarios del siglo XX, Hitler, Stalin y Mao. Creía que eran formas de rebelión contra el absurdo, basadas en el reconocimiento de que no existe vida más allá de esta existencia. Pero, en contraste con lo que él defendía, esos movimientos expresaban odio hacia la vida y el deseo, en un universo sin Dios, de desempeñar el papel tanto de Dios como de demonio. Camus defendía lo que llamaba una rebelión genuina, que no busca imponer una utopía por medios destructivos, como hacen las rebeliones nihilistas, sino que reconoce la necesidad de valores comunitarios compartidos e intenta promover la solidaridad, la libertad individual y una armonía relativa entre los seres humanos. Si los hombres no pueden remitirse a un valor común, reconocido por todos como existente en cada uno, entonces el hombre es incomprensible para el hombre. Concluye con la frase, me rebelo, luego existimos, implicando el reconocimiento de una condición humana común. El argumento del rebelde consistía en reemplazar las ideas de acción revolucionaria por un concepto de revuelta y rebelión. Así, para Camus, la única vía para enfrentarse a un mundo no libre es volverse tan absolutamente libre que la propia existencia sea un acto de rebelión. Para entonces, Camus se había familiarizado con Sartre, otro intelectual francés, a través de la literatura, y en cierta medida, de la resistencia. Solían conversar hasta altas horas de la noche en cafés que se volverían famosos y serían considerados cafés existencialistas. En Francia, Sartre era la figura central, el líder, mientras que Camus era considerado un escritor talentoso, pero no tenía la misma influencia. Sin embargo, los desacuerdos entre ambos surgieron rápidamente, especialmente tras la publicación de El Rebelde, donde Camus ataca el comunismo totalitario de la Unión Soviética. Camus afirmó, estoy del lado de la vida, estoy en contra de una nueva guerra. Rebelarse hoy significa rebelarse contra la guerra. Esto provocó la ruptura definitiva entre ambos, hasta la muerte de Camus, ocasión en la que Sartre leyó su elogio fúnebre. Camus también estuvo profundamente influido por el novelista y filósofo ruso Fyodor Dostoyevsky. Descubrió una fuente de inspiración poderosa y vital especialmente en dos novelas, Los demonios y los hermanos Karamazov. El espíritu ateo de Iván Karamazov fue, para Camus, el más atractivo de todos los personajes de Dostoyevsky. La afirmación de Iván de que, si Dios está muerto, entonces todo está permitido, resonó profundamente en él. La propia visión filosófica y ética de Camus se vio inmensamente enriquecida por sus meditaciones de toda la vida sobre la personalidad y la obra de Dostoyevsky. Con el dinero recibido por el premio Nobel, adaptó y dirigió para el teatro la novela Los demonios, lo que resultó un éxito de crítica. Camus publicó su última obra de ficción completa, La caída, en 1957. Es una novela sobre Clemens, un eminente abogado parisino, defensor de los débiles y los desafortunados. Un día vive un episodio doloroso y cargado de culpa tras negarse a ayudar a una persona en peligro. Tal como dice, lo que tengo que contarle ahora es un poco más difícil. Se trata de una mujer. Aquella noche, cuando regresaba a casa, en el puente pasé junto a una figura apoyada y observando el río.
Pude distinguir a una mujer joven y esbelta, vestida de negro. Había avanzado unos 50 metros cuando escuché un sonido que resonó en el silencio nocturno, el sonido de un cuerpo al caer al agua. Casi de inmediato, oí un grito repetido varias veces que parecía ser arrastrado por el río, y luego se extinguió de repente. El silencio de la noche helada pareció interminable. Quise correr, pero no me moví. Me dije que debía hacer algo rápidamente, y sentí una debilidad irresistible recorrer mi cuerpo. Escuché, inmóvil, y luego me alejé bajo la lluvia. No tuve el valor de avisar a nadie. A pesar de la imagen que Clemens tiene de sí mismo como un defensor desinteresado de los débiles y desdichados, simplemente hace caso omiso del incidente y continúa su camino. Más tarde explica que su falta de acción probablemente se debió a que ayudar habría puesto en peligro su propia seguridad. Así, lo abandona todo, se exilia y vive en una gran soledad. Pasa la mayor parte de su tiempo en un bar, donde confiesa y se acusa a sí mismo, buscando oyentes para liberarse de su soledad, su desesperación y su culpa. Esta es una expresión de confesión de Camus. Su esposa sufrió depresión y fue hospitalizada. En un momento intentó arrojarse desde un edificio, no está claro si con la intención de escapar del hospital o de quitarse la vida. Este episodio biográfico suele mencionarse como un posible trasfondo de La caída, novela en la que una mujer se arroja al río, provocando la culpa y el derrumbe moral del protagonista. Sartre describió la novela como, quizá la más bella y la menos comprendida de las obras de Camus. Camus nos ilustra, a través de su absurdismo, que la vida tiene un valor inherente, incluso si no posee un sentido inherente, algo muy distinto del nihilismo, en el que ninguna cosa tiene significado. Su carácter cercano y terrenal hace que uno lo perciba casi como un amigo, alguien que nos guía en el viaje de la vida, ayudándonos a enfrentar nuestras luchas con la ansiedad, la depresión o incluso el suicidio. Camus defiende la vida y nos pide que la vivamos hasta las lágrimas. Tal como aprendemos de Camus, la grandeza del hombre está en su decisión de ser más fuerte que su condición,